Muy buenas chicos, vamos con la continuación del ejercicio de máxima dificultad. Si no os acordáis de nada, iros al vídeo anterior. Si no os recuerdo, yo os puse este circuito que tenía una forma un tanto extraña y lo ordenamos a este circuito de aquí de la derecha, ¿vale? Que es el mismo, es el enunciado. Además de eso, calculamos la resistencia equivalente, fuimos pasando por este circuito, luego por este, hasta llegar a de la resistencia equivalente. Pues en el apartado de hoy lo que vamos a hallar son tensiones y corrientes para que veáis la máxima dificultad que os vais a poder encontrar en un circuito, en este caso, mixto. Pues lo primero de todo, en este circuito, donde tenemos la resistencia equivalente, os recuerdo que lo primero que vais a tener que hallar es siempre la intensidad de la pila. ¿Y cómo se consigue hallar? Pues os recuerdo aplicando la ley de Ohm, tensión de la pila entre resistencia equivalente. La tensión os la doy en el enunciado, son 50 voltios. Y la resistencia equivalente la tendríais que tener del ejercicio anterior, que en este caso son 10 ohmios, ¿vale? Pues por lo tanto la intensidad de la pila van a ser 5 amperios. Bien, pues pasamos, como aquí ya hemos calculado intensidad, vamos al siguiente circuito. Que este circuito hemos pasado de una única resistencia a un circuito paralelo. En el circuito paralelo, que es igual, la corriente o la tensión. Esto lo tenéis que saber, por favor, y más después ya de 5 ejercicios y uno de teoría. Pues aquí es igual la tensión, es decir, yo me sé la tensión de R1P y me sé la tensión de R7. Que en este caso, ¿a qué va a ser igual? Pues a la única tensión que teníamos antes, que es la de la pila, es decir, a 50 voltios. Por lo tanto, ya tengo mis tensiones, 50 voltios cada una, y en el momento en el que sabemos la tensión, la V, podemos calcular la I, la corriente. ¿Aplicando qué ley? La de Ohm, es decir, tensión de la resistencia, en este caso la 1P, entre la resistencia 1P. La tensión son 50 y esta resistencia del apartado anterior sabemos que son 20. Por lo tanto, estos son 2,5 amperios. Y para la R7, 3/4 de lo mismo. Van a ser 50, que es la tensión de la R7, entre el valor de la R7, que lo tenemos aquí, en el enunciado, que son también 20. Por lo tanto, esto me sale un resultado de 2,5 amperios. Pues ya que tenemos las Vs y las Is de ese ejercicio, nos vamos al siguiente circuito donde hemos separado esta R1P en dos resistencias en serie. Muy importante, en serie lo que es igual es la corriente, es decir, lo que me voy a saber es la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia del paralelo, de la RP. ¿Que cuánto va a ser igual? Pues al que me decía R1P, en este caso 2,5 amperios. 2,5 amperios. Y 2,5 amperios. Y cuando ya tenemos la I, podemos calcular la V. ¿Con qué fórmula? Pues viva la reina Isabel, V es igual a R por I, ¿vale? En este caso, como es de la resistencia 1, pues todo de la R1. La R1, lo tenemos enunciado, son 15 y su intensidad 2,5, pues 15 por 2,5. En este caso, 37,5 voltios. Y para la resistencia del paralelo, la tensión de RP van a ser la RP que sabíamos del ejercicio anterior o del anterior vídeo, que eran 5 ohmios, por su intensidad, que son 2,5. Por lo tanto, esto me sale un resultado de 12,5 voltios. ¿Vale? Si veis, vamos poquito a poco. Pues siguiente cosa, lo que hemos hecho es pasar de esta RP al paralelo, porque como era la resistencia del paralelo, hemos pasado a un paralelo. Y en el paralelo, ¿qué era igual, la tensión o la corriente? Pues por favor, igual que antes, en el paralelo es igual la tensión. Pues yo voy a conocer cuánto es la tensión de la R23 y voy a conocer cuánto es la tensión de la R456. Y en este caso, ¿igual a qué? Pues a la de la RP, que son 12,5. 12,5 voltios las dos. ¿Vale? Y cuando yo sepa la V, en este caso la tensión, puedo calcular la corriente de la 2,3 y la corriente de la 4,5,6. ¿Vale? ¿Con qué ley? ¿Con qué fórmula? Pues con la ley de Ohm, ¿vale? Intensidad es tensión entre resistencia, como siempre, como es de la resistencia 2,3, pues ponemos los numeritos de la resistencia 2,3, que van a ser 12,5
entre esta resistencia, que eran 10 ohmios, lo tengo ahí apuntado. Por lo tanto, la corriente es de 1,25 amperios. Y para la intensidad de la resistencia 456, igual. 12,5 voltios entre 10 ohmios, que es 1,25 amperios. ¿Vale? Pues con esto, lo que vamos a pasar es al siguiente circuito, que nos tenemos que ir a este de aquí arriba. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta R23 se ha separado en un serie y que esta R456 se ha separado en otro serie. Pues vamos a ir poco a poco. En este caso, vamos a ver, si es un serie en lo que se ha separado, lo que conocemos es la intensidad, es decir, la intensidad de R2 y la intensidad de R3, que en este caso las dos van a ser igual a la intensidad de la 2,3, que era 1,25. Pues vamos a ponerlo, esto es igual a 1,25 amperios, 1,25 amperios, ¿vale? Y si ya tenemos nuestra intensidad, habrá que calcular nuestra tensión. Es decir, tensión de R2 va a ser la resistencia, es aplicar la misma fórmula, no la vuelvo a poner, es la resistencia por la intensidad. La resistencia son 5 por 1,25, pues 5 por 1,25, si no hago mal las cuentas de cabeza, esto es 6,25, ¿no? Sí, 6,25 voltios. Y para la R3, 3/4 de lo mismo, la tensión de R3 va a ser igual a R3, que es 5 por 1,25. 5 por 1,25, que son también 6,25 voltios. Pues ya con esto tenemos la R2 y la R3. ¿Qué nos falta? Pues la R4 y la R56. Pues en este caso la intensidad de la R4 y de la 5,6 sabemos que es exactamente igual a la intensidad de la R456, es decir, 1,25. Pues lo apuntamos, 1,25 amperios, cada una de ellas, ¿vale? Y para hallar la tensión, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues igual que arriba, multiplicar por la resistencia. La tensión de la R4 va a ser la R4, que son 2 por 1,25. Es decir, 2,5, cuidado que es tensión, voltios. Y para la R56, igual, la R56 teníamos del ejercicio anterior que eran 8 ohmios, pues 8 por 1,25, esto es 10 voltios. ¿Y qué es lo que nos falta? Porque diréis, aquí ya termina el circuito, no hay ninguno más abajo. Recordad que es que el circuito era este del enunciado, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que este R56 antes era un circuito paralelo, y en el paralelo que es igual la tensión. Es decir, yo ahora conozco la tensión de la R5 y conozco la tensión de la R6, que curiosamente la acabamos de calcular y son 10 voltios. Pues en cuanto sepamos nuestras tensiones, podemos hallar nuestras corrientes. La intensidad de R5 va a ser la tensión 10 entre la resistencia. En este caso también 10. Pues 10 entre 10, yo ya sé que esto es 1 amperio. Y para la R6, igual, va a ser la tensión 10 entre la resistencia 40. Y esto es un total de 0,25 amperios. Pues con esto ya tenéis el ejercicio completado. Os recuerdo que vosotros lo que queréis hallar son tensiones y corrientes de vuestras resistencias. R7, R1, ¿vale? R1. ¿Por dónde más hay? Por aquí esto lo voy a poner en negro para que distinga. R2 y de la tensión de la R2, la corriente y la tensión de la R3, ¿vale? La corriente y la tensión de la R4, la corriente y la tensión de la de la R4 y aquí de la R5 y de la R6, ¿vale? Para que lo sepáis, esos son los valores. El resto son los cálculos intermedios que necesitamos hacer y es obligado hacerlo porque si no es imposible llegar para poder resolver el circuito. Así que nada chicos, entre el anterior vídeo y este hemos terminado ya los circuitos mixtos, espero que os haya valido para algo y por favor si tenéis cualquier duda de potencia y energía, si queréis dejarme un comentario y termino los ejercicios con potencia y energía, os los hago, si no, con la potencia y energía de un circuito serie o un paralelo,
podéis hacer potencia y energía de cualquier otro circuito. Así que chicos, nos vemos, espero que os haya gustado y suscribiros al canal. Chao, chao.